Esta es la entrevista que voy a realizar yo, Tomás Walton, al entrevistado Francisco Díez. Hola Francisco, Hola Tom, ¿cómo estás? ¿qué dices? ¿Cómo estás? Justo te estaba escribiendo. Buenísimo, muchas gracias por la puntualidad, muchas gracias No. también por la disposición a acceder a esta entrevista eh, con este estudiante en proceso de obtener su grado de magíster. Como te comentaba, yo estoy terminando ya un magíster en intervención social y desarrollo humano Ajá. eh, en la Universidad Central de acá de Santiago de Chile. Y uno de los componentes fundamentales tiene que ver con, bueno, es la base del trabajo social y con todas esas miradas integrativas. Y un componente fundamental es la resolución de conflictos y de mediación, Ajá. ¿sí? Entonces, mi proyecto de grado, que es generar un artículo científico, tiene que ver con eso, con resolución colaborativa de conflicto y de mediación, y en particular, conocer cómo mediadores con trayectoria, digamos, de 13 años hacia arriba, perciben el despliegue de ciertos procesos, habilidades, tema de la intuición también, que eso es como lo que estoy como investigando, como mi intriga, digamos, que muchas veces quizá esa dimensión humana se deja un poquito relegada en cuanto al otro contraste que los temas más racionales, cognitivos, técnicos. Entonces, ¿cómo rescatar eso? Es rescatar la experiencia subjetiva de los mediadores y darle espacio a lo que quieran expresar, quizás desde su propia experiencia, más allá quizás de pronto de ciertas estructuras, ¿vale? Em, Eso, Ok, ok, sí, genial. Me parece bárbaro, me parece muy adecuada el foco de tu investigación. buenísimo. Entonces, ahí yo te voy a ir haciendo algunas preguntas, vamos a ir avanzando como de lo más general hasta lo más específico que es el foco de la investigación. Am, y también con esa posibilidad, digamos, ahí yo después te voy a comentar de que además de la entrevista, que la posibilidad de que yo pueda, obviamente si tú me das el visto bueno, de poner algunas citas, qué sé yo, en algunos apartados del artículo, em, dada tu trayectoria, tu relevancia, ¿cierto? Así que lo primero que me gustaría saber, ¿cuántos años aproximadamente tú llevas dedicándote a la mediación, Francisco? Bueno, yo comencé en 1992, Perfecto, sí, 92, o sea que ya, ya son unos 32. perfecto, 32 años. Y las áreas de la mediación, más quizás Bueno, en alguna... comencé los primeros, digamos, 5 o 6 años fueron exclusivamente mediación en conflictos interpersonales, ¿no? Ya, O sea, cuestiones tanto económicas como de familia, o de vecindad o ya, cuestiones materiales, la mayoría de ellas vinculadas a los sistemas judiciales, ¿no? ya, Ya sean algunas cuestiones derivadas de juzgados en donde el conflicto estaba judicializado ya, ya, o mm, situaciones previa a la judicialización del conflicto, ¿no? ya, Esos fueron los primeros 5 o 6 años de trabajo en el ya, centro piloto de, en el centro piloto de, en el centro de mediación
del proyecto piloto del Ministerio de Justicia de Argentina, ¿no? Ya, perfecto. Estábamos, estábamos en ese momento iniciando la práctica de la mediación en Argentina y éramos un grupo de 10 mediadores, parte de un proyecto piloto del Ministerio de Justicia de ese entonces. De ahí Perfecto. poco a poco comencé a interesarme más en conflictos más complejos, en cuestiones comunitarias o en cuestiones que tenían un contenido más político-social, ¿no? Ya. Como por ejemplo conflictos de toma de tierras Mm, con empresas o conflictos de familias campesinas con empresas dueñas de la tierra o este, el proceso de discusión. Me interesó, por ejemplo, el proceso de discusión de la ley de comunas, de creación de comunas en la ciudad de Buenos Aires. ya, Y ahí empecé a hacer algunas cosas más vinculadas a facilitación de diálogo. ya, Y a partir de 1998, me enfoqué en conflictos políticos sociales en la región, ya. porque me convocó el Centro Carter para hacer un análisis de conflictividad en Ecuador, Mm, luego de la caída del presidente Gutiérrez. ya. No, no fue antes. Bueno, en el 98 fue la primera Yo vez. estuve viendo como los hitos en tu página y me acuerdo haber leído algo de nombre Carter, así que ahí lo puedo corroborar. No, no te preocupes. Claro, claro, sí. Comencé a Buenísimo. trabajar con la fundación del Centro Carter y a partir de ahí, digamos, como que me especialicé más en conflictos políticos sociales, ¿no? Perfecto, desde ahí. Un punto de inflexión, digamos, en mi formación fue que en el 95, después de 3 años de trabajo en mediación interpersonal, ¿Ya? o un poco más, me fui a hacer obtuve una beca y me fui a la London School of Economics en Londres, ¿Ya? en donde hice una investigación sobre mediación internacional. Perfecto. Entonces ahí digamos, profundicé más en los aspectos Ok, científicos teóricos de la mediación y ya, en las experiencias de mediación internacional en conflictos armados, ya. y eso me atrajo mucho. Y luego de eso decidí dedicarme 100% a la mediación, porque hasta ese momento mantenía un pie en la política. Yo Ya, trabajaba, además de trabajar en mediación, trabajaba en ese momento en la fundación del expresidente Raúl Alfonsín. ya. Entonces Perfecto. dejé la política formal, digamos, me Ya, dediqué solamente a mediación y 3 años después ¿mm? comencé a meterme en mediación política. Ya. Esto que me decías tú más foco en conflictos políticos sociales, ¿cierto? Claro, así es. Y la primera experiencia muy, muy fuerte, digamos, fue en Venezuela con Chávez y la oposición entre 2002 y 2005, Ya. fui por 3 meses y me quedé 3 años Uh, como representante, sí, como gran representante, experiencia, me imagino. sí, sí. Ahí estuve como Perfecto. representante del Centro Carter en Venezuela. Ya. Y de ahí salió el libro ese que hicimos con quien era mi jefa en el Centro Carter, que se llama Mediación Internacional en Venezuela, ¿Ya? que está publicado en inglés por el US Institute of Peace y en ¿Mm? español por la editorial Granic. Perfecto. Entonces, como que esa es como tu proyección,
tu progresión, quiero decir, en cuanto a la mediación. Y, y ahora, bueno, ya me queda claro que partiste viendo distintos tipos de conflictos interpersonales, ¿cierto? Temas económicos de familia, vecindad, ¿cierto? Y la mayoría vinculada a sistemas judiciales. Um, y después empezaste a ahondar más en estos proyectos, en conflictos más complejos a nivel comunitario, este enfoque más político-social, el tema de las tierras, ¿cierto? Familias campesinas, ahí fuiste más con este enfoque de facilitador de diálogo, y así como hasta lo que me dijiste ahora último. Em, Ahora pensando más como en los modelos y o técnicas, ¿qué modelos tú sueles más utilizar? También como en el amplio de tu trayectoria, quizá en los primeros años te aferrabas más a un modelo o cierto grupo de Claro, técnica, después en la mitad tal algo. cual. ¿Cómo fue tu evolución? Me gustaría saber un poquito de eso. Mira, la verdad es que comencé con el modelo de Harvard, digamos, que se conoce como el Ya, modelo de Harvard, sí, basado en la negociación colaborativa ganar-ganar, ¿no? perfecto. Yo había conocido a William Ury cuando hice mi maestría en Harvard ¿Ya? y me había fascinado el modelo de Mm, negociación sí, ganar-ganar, ¿no? Tanto que en el año 90, luego de volver de mi maestría, armé un curso de negociación acá en Salta, en la universidad, para poder enseñar ese modelo porque me había gustado muchísimo. Y perfecto. después lo traje a Uri por primera vez en el año 92, con una fundación con la que yo colaboraba en ese momento, llamada la Fundación Colloquium, ¿no? Y ¿Ya? a partir de ahí, en todas sus visitas a la Argentina, estuve involucrado o trayéndolo yo directamente o acompañándolo de una u otra manera, ¿no? Nos hicimos muy Ya, amigos. Y entonces el modelo de Harvard fue como, digamos, la base con la que comencé a trabajar, ¿no? ya. ¿Qué es lo que te gustó muchísimo de él, perdón, del modelo? Em, bueno, me gustó la idea de ganar-ganar. O sea, me gustó Ya. el, el, em, la imagen de que en las negociaciones, habitualmente, cuando se negocia ¿Mm? de una manera distributiva, hay un montón de valor que se pierde. Sí, Y que si uno consigue poder identificar los intereses diferentes, la diferencia es una fuente de valor. perfecto. Ese concepto me pareció, te diría que hasta revolucionario, culturalmente hablando, porque nos educaron en que la diferencia no es algo apreciable, Mm, sino que, mm, ¿no? La gente que es muy diferente, aquellos que piensan muy mm. distinto, la Es como un gana. diferencia genera una retracción en nuestra cultura. Y esto me Mm, estaba diciendo que era exactamente contraintuitivo, que la diferencia es a donde hay que poner el foco porque de ahí sale valor, ¿no? perfecto. Se pueden hacer transacciones de bajo costo para uno y de alto valor para otro, Mm, precisamente porque son diferentes. Entonces, de ahí en el 95, el propósito de mi tesis, mm, de esa investigación en, eh, en la London School of Economics ¿En la maestría? Mm. fue sobre percepciones, Mira, ¿ya? porque lo que la práctica me mostraba es que en algún momento la gente que estaba muy cerrada en algún momento hacía clic ¿Ya? y de repente su posición caía y podía hablarse de otra manera y algo cambiaba
que permitía que se viabilizara una solución que hasta ese momento no se veía, ¿no? entiendo. Entonces, entonces me puse a estudiar cuando estuve allá, ¿Ya? eh, lo más posible de psicología cognitiva, de cómo funciona el cerebro, de, este, de cómo, digamos, de qué es lo que está involucrado Mm, en el, en el proceso de percibir, de percepción. de percepción, ¿no? Y ahí elaboré un esquema, ¿Ya? este, sobre la base de mi experiencia en casos concretos, ¿Ya? de cómo eh, ciertos cambios en el sistema de percepciones ¿Ya? hacía que se destrabe un conflicto. Perfecto. ¿Eso tú lo tienes en alguna publicación, en algún libro o en algo? Sí, 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 eso está incluido en mi libro de herramientas y tengo el documento original, si quieres te lo mando después. Ya, sí, pues creo que resuena mucho con esta línea también, o sea, el tema perceptivo y ver qué factores o cambios, o sea, procesos que emergen que generan cambio en el sistema y ese clic que tú me decías, ¿no? Claro, Eh, claro. Bueno, claro, porque sea, esa fue siempre mi inquietud, ¿no? Cómo es que, o sea, reflexionando acerca de los mm, momentos en los que en un caso real mm, yo vi ese clic, ¿no? Y entonces reflexionando qué es lo que pasó para que mm. esa persona, que veía la situación de una determinada manera, pase a verla de una manera diferente. Claro, lo que tú me decías, así como la gente solía estar muy cerrada y de pronto, de un momento a otro, algo hacía clic y cambiaba el panorama. Así como, ¿qué, generalmente, qué sucedía ahí desde tu experiencia que generaba ese clic cuando tú estabas mediando, qué sé yo? Era alguna situación que le cambiaba los anteojos a la persona, Ya, ¿no? Entonces era un cambio de lentes, ¿no? ya. Que es como dice esa frase que se ve inclusive en los pósters, ¿no? No, este, la realidad cambia si uno cambia su forma de mirarla, Mm, ¿no? una inquietud ahí, en esa instancia que tú te das cuenta que los mediados cambiaban sus lentes, cambiaban su realidad, se generaba ese clic. eh, ¿Había algo que tú hicieras o no hicieras, sintieras, pensaras como siendo tú el mediador, me refiero? Sí, sí, claro. A veces era una pregunta, ¿Ya? a veces era el desarrollo de un tema en donde la persona hacía un ah, ¿no? Mm, Y de repente perfecto. veía algo que no había visto. A veces ¿Ya? era un quiebre emocional, ¿no? En donde, Perfecto. en donde por alguna cuestión se sentía reconocido o por alguna cuestión se sentía conmovida, ¿no? Perfecto. Este, y no era, o sea, yo me daba cuenta que yo buscaba ¿Mm? cambios ¿Ya? en los diferentes componentes. Cuando leas el trabajo sobre percepciones, vas a entender un poco más de qué te hablo con componentes, porque yo decía, este, o sea, los seres humanos tenemos una manera, tenemos un modelo con el cual interpretamos la realidad. ¿Ya? Y después o sea, eso fue en el 95 percepciones. Y después de volver de Londres en el 95, sobre fines del año, ¿Ya? conocí a Sarah Coe e Zaragoza. hicimos una capacitación en el modelo narrativo. Buenísimo.
en Santa Bárbara, en California. Y entonces ahí se juntaron las dos cosas para mí, ¿no? El tema de las percepciones y los cambios en percepciones, el sistema de percepciones, con el sistema de la estructura narrativa. Perfecto. Entonces, para mí, tuvo mucho sentido el entramado narrativo como la manera de acceder a los elementos del sistema de percepciones, ¿no? Mm, Cómo utilizar las narrativas para generar reestructuraciones. perfecto. Si estoy mirando en diagonal abajo porque estoy tomando mucho apunte, ya, por si acaso, estoy muy atento. Tranqui, tranqui. Sí, sí. Perfecto. No, lo que pasa es que vos en tu pregunta me Está muy preguntabas de los interesante. modelos y para mí Mm, fue curioso, o sea, porque ahora que vos me preguntas, en realidad yo fui incorporando en mi práctica el modelo de Harvard, después ¿ya? este componente de percepciones en donde aprendí mucho tuve que aprender, leer mucho de psicología, Claro. ¿no? De terapia breve, todo lo de terapia Mm, breve me sirvió muchísimo, toda la escuela de Palo Alto, eso mm, me atrajo muchísimo. Y tremendo. tras cartón vino lo de Sarah Cobb, casada con Carlos Slutsky, que fue director del Mental Research Institute en Palo Alto, y Mm, con quien trabé una amistad que dura hasta hoy, que para mí fue fantástica. Entonces, ahí se profundizó el tema del modelo narrativo. mm, ok. Y después, cuando ya hice el paso a los conflictos complejos y a los temas sociales y políticos, Mm, en el año 2003, estando en Venezuela, lo invité a Lederach ¿ya? a que venga a Venezuela. Y trabajé con él y me Jean-Paul fascinó. Lederach. Sí, John Paul Lederach. Y Buenísimo. entonces trabajé con él en Venezuela y me fascinó el modelo transformativo. Perfecto. Y me pareció súper adecuado el modelo transformativo, digamos, de abordaje del conflicto, y de construcción de paz, ¿no? Entonces, la sensación que yo tuve es que fui acumulando, digamos, el modelo Harvard con los elementos de psicología y de ahí los elementos del modelo narrativo Narrativo. para llegar al modelo de construcción de paz a través del lente de la mediación transformativa. Perfecto. Entonces, para mí, la construcción de paz ¿Ya? es como el enfoque más amplio y más complejo que tiene diversos layers, ¿Ya? diversas capas, digamos, Mm, en donde tú utilizas la negociación, la facilitación, las narrativas, la mediación, ¿no? perfecto. Los procesos de diálogo. Como que eh, integra ahí, ¿no? claro, integrando en la construcción de paz, vas integrando distintas metodologías y enfoques. Perfecto. Ahí tú me dijiste un poco, Francisco, como lo que te traía del modelo Harvard, también del narrativo, me hablaste un poco de este tema, ¿cierto? Cómo a través de las narrativas se iban generando esta posibilidad de reestructurar ciertas percepciones y del transformativo, que es como lo que más te atrajo. Bueno, del transformativo me atrajo primero la idea de que el conflicto no se resuelve, sino que se transforma. Esa idea Mm, básica del transformativo mm, me pareció clave porque, porque me abrió la puerta a la integración de las zonas oscuras, digamos.
¿no? Sí, A que el conflicto no es malo, sino que está expresando un reclamo o está expresando una necesidad que hay que atender, ¿no es cierto? Y que lo mm, importante, y que lo importante es ver cómo atender esa necesidad de cambio, para poder, ¿cómo se llama? Para poder transformar la energía negativa en una energía positiva, ¿no? perfecto, para poder Entonces, transformar. esa idea de la transformación de la energía ¿Ya? del conflicto, para mí fue, para mí fue buenísima. Para que me, Perfecto. este, así Ya. que sí, ahí tengo una foto en Es, mi página que te estoy ¿ya? mandando. Ya, buenísimo. Eso va a ayudar para la construcción del artículo. Em, entonces, ahí como la guinda, la torta de esta primera pregunta en cuanto a modelos y o técnicas, tú me decías, el conflicto no se resuelve, se transforma desde este enfoque, de este modelo de construcción de paz que viene de la base del transformativo, ¿cierto? El Así conflicto no se es. resuelve, se transforma. Me abrió la puerta a la integración de las zonas oscuras. Es decir, que el conflicto en realidad no es malo, sino es un reclamo o una necesidad. Y la idea es atender esa necesidad de cambio para poder transformar la energía negativa en energía positiva. La idea de transformar de la energía, eh, claro, la energía de, claro, desde el transformativo, de la energía del conflicto se genera esa posibilidad de transformación. Claro, Ledrach utiliza de la energía negativa del conflicto o destructiva a la energía constructiva, ¿no? Perfecto, Entonces, ¿cómo canalizar la energía del conflicto de una manera constructiva para construir algo nuevo? Entonces, perfecto. eso, bueno, eso me hizo mucho sentido y yo lo veía claramente en Venezuela, en la conflictividad entre chavismo y antichavismo Mm, que atravesaba toda la sociedad, ¿no? Este, y desde entonces, mm, digamos, desde el 2005, estos últimos 20 años, digamos que he seguido trabajando en conflictos políticos sociales con ese enfoque de construcción de paz, integrando las distintas metodologías en distintos momentos o diferentes o distintas circunstancias, ¿no? Este, perfecto. o sea, me tocó hacer mediación entre los presidentes de Ecuador y de Colombia, y ahí ¿Ya? herramientas de negociación y herramientas de mediación clásica, ¿no es cierto? Este, facilitar grupos de diálogos y ahí herramientas Mm, de diálogo. Y después, hablando de modelos, hay una... ahí está la foto, ¿no? ¿No se ve? Ahí está. Sí, sí, ahí está Buenísimo. la foto, sí, sí. ¿Quiénes son Con ellos? Uri y con Ledrach. Buenísimo. Muchas gracias por compartirlo. Uri Lederach. ¿Qué me estabas Sí, sí. contando? Con Uri de Harvard y Ledrach del modelo transformativo. Perfecto. Y tengo alguna otra con Sarah Cobb y con Carlos Luque ahí en la página también, que son, Ya. son los maestros, los dueños de los modelos, Sí, digamos, con los, me, con me los los que, pasaron ahí en el Magíster. con los que Em, aprendí. Bueno, de, pero te sí, quería agregar algo más sí, que por me favor. parece que a vos Eso te te va iba a a preguntar. gustar. Este, digamos que una inquietud que siempre estuvo presente Ya, en mí fue entender cómo funciona la realidad. ya, Cuando comencé a trabajar con el modelo de construcción de paz, me quedó ya. mucho más claro que se trata, que el modelo se enfoca en construir una realidad distinta, Ok. ¿sí?
y que para eso yo necesitaba tener una comprensión más amplia desde el punto de vista filosófico de qué es la realidad. Mm, Y me encontré con un librito, que por ahí te reís, con ¿ya? un libro que se llama El Kybalión. Lo conozco, pero no lo he leído, pero sí he visto como resúmenes, qué sé yo. Buenísimo. Bueno, el Kybalión es un librito bastante raro porque el autor se llama Los Tres Iniciados, ¿Ya? no se sabe quiénes son los que lo escribieron, Ah, mira. y que se supone que explica los principios de la filosofía hermética de la época de los filósofos griegos, ¿Ya? basados en las enseñanzas de Hermes Trimegisto, ¿no? Que se supone que fue uno de los sofistas de Mm, la época dorada del Imperio Grecorromano hace 2500 años. Y, y los 7 principios, como están formulados en el libro, son los principios que ordenan la realidad, ¿no? ok. Y mira cuáles son los principios. El primer principio, el más importante de todos, es el principio de mentalidad, que quiere decir que todo está en la mente y ¿Ya? que el todo es la mente y que por lo tanto los seres humanos formamos parte del todo porque compartimos la mente, digamos. Ok. Entonces que desde la mente es desde donde se construye la realidad. Y esto es sintónico con mis experiencias, en donde muchas veces para abordar un conflicto, lo que a mí lo que yo he visto que me resulta útil es incorporar una idea nueva, ¿Ya? ¿no? Y eso es un trabajo básicamente mental, o sea, es trabajar con la mente, ¿no? Ahí cómo tú entiendes mente solo para yo comprender así. Mira, yo entiendo mente como el universo, el mundo de las ideas, Ya, ¿no? perfecto, El mundo de las ideas, el universo de lo mental es el universo de las ideas, ¿no? perfecto. Es de lo que son creaciones de la mente, puramente, Ya, digamos, perfecto. específicamente, ¿no? Vale. Después tiene los otros 6 principios que te los voy a ¿Ya? mencionar nomás para que vos veas el principio de correspondencia, ¿Mm? que dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. A mí me resuena mucho porque Mm, eh, yo llegué a la conclusión de que para ser más efectivo como mediador es ya, indispensable la coherencia entre quién eres y lo que haces. perfecto. Y que por lo tanto yo he tenido que trabajar bastante internamente en mí mismo para poder mejorarme como mediador en términos de instrumento de pacificación, si querés llamarlo así, ¿De qué, ¿no? perdón, se cortó? ¿Instrumento de qué? Pacificación, de construcción de paz, Ok, de ¿no? pacificación, sí. Claro, de construcción de Perfecto. paz. O sea, es bien difícil poder ejercer como mediador cuando vos estás todo el tiempo juzgando a las personas Mm, y criticando a los demás. ahí viene ese cómo es adentro, es afuera, buscar Exactamente. esa Entonces, coherencia. el principio de correspondencia, como es adentro es afuera. Perfecto. Y y el tercer principio es el de polaridad. El principio de Ya, polaridad dice que todo que todo en la naturaleza tiene dos polos que están unidos entre sí y que son simplemente expresiones extremas de la misma naturaleza, ¿no? perfecto.
Entonces yo, claro, trabajando en sociedades polarizadas, como chavismo, antichavismo, izquierda, derecha, etcétera, Mm, etcétera, la idea de polaridad aparece como súper útil porque en realidad te muestra que los polos no son nada más que elementos extremos de la misma vara, digamos, ¿no? Es como, perfecto. es como el frío extremo y el calor extremo Mm, son nada más que los polos de la misma energía eh, eh, de temperatura, ¿no? perfecto. Este, entonces es mentalidad MC, Estamos, claro, me habías dicho en mentalidad, polaridad. correspondencia, Después viene, polaridad, sí, mentalidad, correspondencia. Ah, no, el tercero es vibración. 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 Después viene polaridad. El tercero es vibración. Y ahí dice, todo vibra, todo tiene vibración y depende de la frecuencia con la que vibra, con la que en la vibración en la que se está, cómo se manifiesta la realidad. Y es la teoría cuántica. O sea, la física cuántica, Buenísimo. 2500 años después de Hermes Trismegisto, dice que en realidad no hay materia, sino que todo es vibración, ¿no es cierto? Y que los niveles de vibración más denso o menos o más sutil, ¿no es cierto?, son los que generan la masa. Y lo que a mí me pasó muchas veces en mediación y que ¿Ya? se conecta con tu estudio de la intuición, es que vos podés sentir la vibración en la sala de mediación. O sea, a mí muchas veces yo he sentido las energías de conexión, ¿no es cierto?, ¿Ya? con la gente con la que estoy trabajando, ¿no? Ok. Que no es nada extraordinario, nos pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando uno se sintoniza con otra persona con la que está interactuando, muchas veces te sintonizás en la misma vibración y podés sentir su pena, podés sentir su dolor, podés sentir su preocupación, podés sentir su miedo, ¿no es cierto? Porque Mm, te sintonizaste en la misma vibración, ¿no? perfecto. Entonces, el principio de vibración también es importante. Después viene el de polaridad, después viene el principio de ritmo, Ritmo. ¿no? Tan interesantes los principios. ¿Viste qué Bien. lindo que están los Sí. principios? El principio de ritmo. El principio de ritmo dice que todo tiene un flujo y un reflujo, que todo tiene un cierto proceso, ¿no? Ya. Que no es lineal, sino que son de ida y vuelta y que muchas veces son subidas y bajadas y que hay un ritmo para todo, ¿no? Perfecto. Y entonces vos decís, claro, las cosas suceden en procesos y los procesos tienen un ritmo. Y ese ritmo nunca es lineal, ¿no? Mm, En la construcción de paz yo necesito encontrar un cierto ritmo y darme cuenta que hay veces que el ritmo de la realidad me permite acelerar y hay veces que me obliga a retroceder y a enlentecer el proceso, ¿no? mm. Este, eh, Después, el principio de causa y efecto, que dice que para todo efecto hay una causa y toda causa tiene su efecto y que entonces vos necesitas encontrar los eventos que están vinculados, ¿no? ¿Ya? Y pone el foco en las vinculaciones entre el antecedente y el consecuente y cómo vos podés buscar distintos antecedentes y distintos consecuentes, que es una de las técnicas de la narrativa. Y el último principio, que es el de generación, el séptimo, que dice que en todo hay fuerzas masculinas y femeninas y que lo nuevo se genera de la combinación
y el balance entre las fuerzas, ¿no? ¿Cómo se llama el último, perdón? Es generación, Degeneración. Ok, generación, generación. generación. ¿No? Y Perfecto. que lo que explica es, digamos, lo que implica es que hay fuerzas que son como más, como fuerzas que son más, que empujan hacia adelante, que ¿Ya? están identificadas con fuerzas más masculinas, y otras fuerzas que son más receptivas y que están vinculadas con energías más femeninas, Mm, y que ambas son necesarias para generar lo nuevo. Entonces, muchas perfecto. veces, como mediador, yo simplemente recibo, escucho y estoy en una energía más receptiva, más que tengo que mezclar con una energía más Mm, generativa de impulso, a veces haciendo propuestas, a veces inventando salidas creativas, a veces mm, inventando preguntas mm, totalmente inusuales para hacer que se genere lo nuevo, perfecto. ¿no? Buenísimo. Entonces, bueno, ese modelo de comprensión de la realidad es el que estoy, digamos, como lo tengo ahí en mi disco rígido, y muchas veces cuando miro las realidades con las que tengo que trabajar, digo, bueno, a ver, ¿cómo estamos acá? ¿No? ¿Cómo están funcionando las polaridades? Pasando por ¿Cuál esos es el...? principios. Claro, ¿no? Exactamente, Perfecto, perfecto. para comprender la realidad. Muy interesante. Entonces, de este principio de mentalidad, tú me decías, los polos no son nada más que elementos extremos de la misma vara, en la misma energía, eh, claro, de polaridad. El otro, eh, Te mando una transparencia que tengo hecha ya, buenísimo. porque justo hace un par de días una amiga me pidió que diera una clase y se me ocurrió presentarlo, y entonces hice una transparencia. Es novedoso integrar de pronto estas sabidurías más filosóficas o ancestrales, sobre todo en ambientes que son más científicos, ¿cierto? Creo Así es, que ahí eso genera cosas nuevas, como decías tú, y incorporar así es. ideas nuevas, ¿cierto? Esto como de la mentalidad. Me hablabas también esto de la vibración. Yo puedo sentir la vibración en la sala de mediación. Muchas veces he sentido la energía, como esa conexión que se genera. Sintonizo en una misma vibración según lo que esté pasando esas personas, ¿cierto? Así es. El tema del ritmo, me hablaste, distintos ritmos, acelerar, enlentecer, el tema de causa-efecto, esos antecedentes que generan consecuentes, y ahí viene de la narrativa, me decías tú, y el de generación, estas energías más masculinas que te invitan a ir hacia adelante, a proponer, y estas energías más femeninas que te permiten escuchar más, estar más receptivo, ¿cierto? Y ese modelo en general de comprensión el que tú has estado usando, me decía, en estos procesos, ¿sí? Bueno, no de manera consciente y específica, digamos, ¿no? Sino que cada vez o sea, que muchas veces Mm, eh, eh, me- me ap- cuando estoy tratando de analizar una situación determinada, me aparecen esos principios y te me das cuenta ayudan que sale. Perfecto. claro, me doy cuenta que sale o me ayudan a mirar, ¿no? Y la otra cosa que te mandé también, que también lo presenté en esa charlita que di, es que dada la dimensión de los problemas que tenemos como humanidad, ¿Ya? también pensé, también siento que hace falta, y esto tiene que ver también con el tema de la intuición, también siento que hace falta una especie de paradigma ordenador distinto, Mm, ¿no? Este, y,
y bueno, y entonces ahí encontré la idea del tema del paradigma del cuidado, se llama, que me gustó mucho porque, bueno, yo lo había escuchado, empecé a Mm, investigar un poquito y en el último viaje que hice a Colombia hace un mes, lo busqué al, al principal promotor, digamos, de esta idea del paradigma del cuidado, que es un colombiano que se ya, llama Bernardo Toro, y me pude juntar con él y tuve una larga charla y me encantó. Y me parece que me parece que es una idea valiosa para ya, nosotros que trabajamos en conflicto, totalmente sintónica, porque una de las cosas que me decía Bernardo Toro es que la manera en la que se implementa en la vida cotidiana el paradigma del cuidado es a través de transacciones ganar-ganar, mm, ¿no? perfecto, Este, ganar, ganar. claro, entonces ahí hay como para mí personalmente hay como se cierra un círculo, ¿me entendés? En términos de ideas, ¿no? De la, de esa noción ganar-ganar que me atrajo hace 25 años o 30, este, a la búsqueda de un paradigma Mm, más universal, sí, que cierra con esta idea, ¿no? se ataron los cabos. Sí, más o menos, claro, porque una de las cosas con las que habitualmente luché, digamos, en la teoría, es esta pretensión de neutralidad de los mediadores. Mm, Este, entonces, eh, pretensión de neutralidad o de objetividad y yo creo que nosotros trabajamos con un propósito, ya, ¿no? En ese propósito hay valores implicados y que ese sistema de valores es mucho mejor ser consciente de él y ponerlo sobre la mesa que mm, pretender que uno es imparcial y completamente neutral, ¿no? mm, Y que te da lo mismo y que te da lo mismo que las partes decidan lo que decidan hacer porque respetas la autonomía y la voluntad. Yo estoy mm, en contra de la violencia. claro, Entonces, ese para imposible ahí mí ser es, neutral. claro, imposible, ¿no? Este, y no solamente estoy en contra de la violencia, sino que además estoy absolutamente convencido de que hay ciertos valores y ciertas actitudes que son más constructivas que otras, ¿no? Mm, Entonces, a mí me parece y yo me doy cuenta que trabajo para ellas, digamos. Trabajo con ellas y para ellas, ¿no? perfecto. Pensando en esos ciertos valores y actitudes que tú consideras más constructivas que otras, así como desde el mediador, desde tu propia experiencia, así como cuáles serían las habilidades prácticas que tú has utilizado, que sientes que más te han ayudado en mediar conflictos. Bueno, yo creo que hay dos o tres que son básicas, ¿no? La primera es la curiosidad. ¿Ya? La curiosidad siempre ha sido fundamental Mm, porque la curiosidad implica el deseo de saber algo que no se conoce. Y entonces, y comprenderlo. Entonces, la curiosidad eh, te permite abordar la problemática y las partes con mm, una mente abierta, perfecto. ¿no?
y con una actitud abierta. Después Esa es la la otra que curiosidad, es, sí, después la otra que es indispensable es la paciencia, paciencia. ¿no? En el sentido de que paciencia y tolerancia, ¿no? Que van juntas, en el sentido de que una vez que comprendes que la gente tiene sus ritmos y tiene sus maneras y tiene sus formas, bueno, adecuarte a ellas, tener, tener paciencia y tener Mm, tolerancia a las, a la a esos manera de, ritmos, maneras, claro, formas. y a la manera de funcionar de los demás, ¿no? Mm, Y la perfecto. tercera, yo creo que es, la tercera que también creo que es importante, es no abandonar nunca la creatividad. O sea, estar siempre dispuestos a inventar alguna cosa nueva, en términos de procesos, en términos de herramientas, en términos de técnicas, ¿no? Este, a mí me parece que uno tiene que, bueno, va junto con la cosa de apertura, Mm, pero la curiosidad es hacia los demás, la claro, creatividad es más, digamos, propia y dándote permiso a inventar, ¿no? a generar ideas, claro, en términos de Claro, técnicas, procesos. claro, exactamente, ¿no? Perfecto. Ent- Sí, a no estar restringido con fórmulas que se supone que un mediador debe utilizar. Mm, Este, qué sé yo, cuando trabajaba en cuestiones de familia, por ejemplo, en cuestiones interpersonales de familia, alguna vez una familia con un conflicto muy, muy grande, que trabajamos mucho, qué sé yo, y que al final yo les dije, miren, no les está sirviendo la mediación, lo dejemos acá. Y me dijeron, no, pero doctor, si le estamos pagando, no, no se trata de los ajá, honorarios, se trata que a usted les tiene que servir el mecanismo mm, y no les está sirviendo. Entonces, dejemos acá, ¿para qué van a perder tiempo ustedes y yo? mm. Y como a los 15 días me llamaron y me dijeron, doctor, tenemos un acuerdo y queremos que nos acompañe, pero queremos que venga a nuestra casa. Y me fui a la casa e hicimos el acuerdo en la cocina de la casa familiar. Este, qué sé yo. Eh, el inventar alguna cosa simbólica, ¿no? Mm, Este, que por ahí alguna cosa simbólica siempre sirve, ¿no? Lo que decía Carlos Lusky, me decía, mirá, me dice, siempre cuando estás en algo importante tenés que pensar un rito de inicio y un rito de cierre, ¿no? Y entonces me encantan los ejercicios, mm, ¿no? Hacer que la gente haga algunos ejercicios, algunas cuestiones simbólicas, que escriban, por ejemplo, ¿no? mm. O trabajar con cosas escritas o con palabras, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Carlos Lusky, ¿quién es? Slutsky es el marido de Sarah Koch, Ah, ya el que me habías comentado. Ya, perfecto. claro, que es el que fue el director del Mental Research Institute. Ya, perfecto. Sí, esa parte ahí me había tenido una laguna. Ya, perfecto. Entonces, me decías tú, no está restringido con fórmulas que se supone que un mediador debe usar. Y ahí me vino a la mente esto de los principios. O sea, ahí apelaste, digamos, a ese proceso porque integraste otros saberes, otros cuerpos de conocimiento. Y, Claro, claro, exactamente, sí, porque, bueno, a veces cuando veía que hacía falta,
me daba cuenta que alguna cosa funcionaba, ¿no? Mm. O podía funcionar. Oye, Francisco, y Y el tema de la intuición, eso, iba para allá. sí, el tema de la intuición, yo siempre, eh, acá te voy a mandar también la de, Muchas gracias, se agradece todo, toda la información. este, el tema de la intuición, trabajé con, hay un trabajo que quizás conozco, ¿cómo se llamaba este amigo? Eh, hay un investigador ¿Ya? eh, con el que trabajé una cuestión de intuición, que él hizo una investigación sobre la intuición en mediación. Déjame que trate de acordarme cómo era la cosa. Ahí está la fotito. ¿Esa? ¿La que me enviaste recién? Sí, sí, Ah, sí, buenísimo. es así. Esos son Sarakov y Carlos Lusky. Y la Perfecto. otra es mi señora, Ya, Sarakov y Carlos buenísimo. Lusky, que es de Buenísimo. quienes te hablo, ¿no? Este, ¿cómo se llamaba este? Tiene un nombre parecido al tuyo, que cuando yo leí la primera ¿Nombre? vez ¿Ya? tu mensaje, Dijiste, pensé que oh, eras es él. él. Ah, Pensé que eras él, sí. ¿Cómo pero se el llama? nombre de mi nombre Tomás parecido a Tomás o al apellido. No, no, me parece que era el apellido era parecido, sí. Ya, Walton. Bueno, voy a buscar. Ya. eh, ¿Cómo se llama? Bueno, ya voy a buscar ¿Y porque qué además hacía hablé él? él es un europeo Ya. que, que hizo una investigación sobre, que hizo una investigación sobre el rol de la intuición. Ah, en las relaciones internacionales era. No, 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 no. Ya. No era en mediación. No, era la intuición en relaciones internacionales. No, nada que ver. Sorry. No hay problema, no hay problema. Ok. Bueno, bueno, no, ¿y a dónde iba con el tema de la intuición? Que yo le he ido dando creciente desde la investigación ¿Ya? con el tema de las percepciones, yo le he ido dando eh, más y más espacio, digamos, ¿no? A mis intuiciones. Eh, Porque, bueno, y lo que te decía de los principios de la filosofía hermética, el tema de la vibración, el tema de la Claro. conexión emocional, ¿no? Con la gente y ese tipo de cosas, este, yo me fui dando cuenta que en realidad es una herramienta va, eh, que uno va utilizando y va afinando, ¿no? Que uno va utilizando y afinando, Co- vale. ¿Conoces el círculo del aprendizaje? Eso es como de salir de la zona de confort o algo así que dicen, o nada No, que ver. no, hay una rueda que se llama el círculo del aprendizaje en donde ¿Ya? dice que uno es primero, A ver. primero es Ah, uno ya. inconscientemente Incompetente, sí. incompetente. Sí, sí, ya, me Después se acordé. vuelve conscientemente incompetente. Después, porque se da cuenta que no sabe. Después uno estudia, se prepara, trabaja, experimenta, qué sé yo, entonces uno es conscientemente competente
Y después, cuando uno ya tiene una buena cantidad de experiencia y ha estudiado bastante, se transforma en inconscientemente competente, ¿no? Entonces, es la progresión. Por eso digo que uno va afinando la intuición, porque en la medida en que tú estudias, conoces modelos, los utilizas, los testeas, te preparas, o sea, tienes práctica, reflexionas sobre la práctica, Mm, de esa reflexión sacas nuevos aprendizajes que vuelves a aplicar en tus prácticas siguientes y qué sé yo. Ese proceso te va generando una especie de competencia inconsciente que tiene mucho que ver con la intuición, en el sentido de que hay veces que vos haces cosas o seguís mm, caminos o qué sé yo, que no los pensaste, que mm. simplemente te dejaste llevar por tu intuición, pero eso es habiéndola afinado, ¿no es cierto? Este, con el estudio, con la práctica, con la reflexión sobre la práctica, con Mm, incorporar nuevos enfoques y criticarlos, ¿no? mm. O sea, el trabajo, para mí, es un trabajo de aprendizaje, poder utilizar la intuición de manera eficiente. Es un trabajo de aprendizaje poder utilizar la intuición de manera eficiente. Claro, claro. Si tú has seguido los pasos del círculo del aprendizaje y estás en la última instancia, bueno, podés usar tu intuición, digamos, como más libremente, ¿no? Mm, Este, eh, entonces, este, pero le tenés confianza porque se apoyan no mm, en cualquier cosa, sino que se apoyan. Podés darle una explicación racional y quizás algunos apoyos teóricos mm. después cuando mirás lo que pasó, ¿no? Sí, me recuerda nuevamente esto de los principios porque tú me decías, es un modelo que he ido incorporando, pero no lo hago consciente, sino cuando estoy ahí de repente me baja la información o no sé, me aparece la información y Claro, aquí como que se contrasta con esto que tú me comentas de esta competencia, de este grupo de competencias inconscientes. Yo escuchaba por ahí, me hacía recordar eh, una profe, me acuerdo que decía, cuando se llega a esa competencia inconsciente, como mucha sabiduría, le pasa a algunas personas que les cuesta ser profesores o enseñar, porque claro, pues no lo tienen consciente toda su sabiduría, ¿no? claro, claro. Claro, así es. Yo hablando con este hombre, con Carlos Lusky, que para mí es un genio, este, muchas veces le pregunto, ¿y eso por qué? Ah, no sé, che, a ver, déjame que piense, ¿no? Y entonces se pone a pensar y me dice, ah, bueno, debe ser porque tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pero bueno, te da respuestas o te hace preguntas o tiene enfoques Ah, así que le salen como producto del acumulado de mm, todo lo que viene aprendiendo, entiendo. digamos. De toda esa información que se ha ido recopilando, también a Claro, niveles perceptivos, tú me decías cuando estudiaste esto, fue tu claro, acercamiento a claro. utilizar más la intuición. Desde ahí, desde tu propia experiencia como mediador, ya vamos terminando, Francisco, ¿qué elementos tú sientes que de la intuición te han aportado en la mediación? No, bueno, en primer lugar, el tempo, ¿Ya? ¿no? El momentum. O sea, la Momentum. intuición te ayuda a saber, te ayuda a olfatear que es momento para apretar o es momento para retroceder o lo que tienes que buscar es en esta instancia tal resultado primero para poder lograr tal resultado luego, ¿no? Mm, Por ejemplo, perfecto.
eh, es pura intuición, la convicción de que primero se tiene que dar un reconocimiento para que luego después podamos hablar de las cuestiones materiales, por ejemplo. Perfecto. ¿No? Mm, Muchas veces es así, pero en los casos concretos, eh, la intuición te ayuda a decir, bueno, acá estamos ante esa situación, o sea, acá, ah, aquí ¿de aplica, qué digamos. vamos, qué vamos a hablar? De negociar la distribución de las tierras cuando esta gente se siente tan herida o Mm, tan ignorada o tan excluida, ¿no? Entonces, primero tenemos que encontrar una manera de que se siente, de que pueda haber ciertos reconocimientos y de que pueda haber cierta legitimación para que luego sea posible, ¿no es cierto?, abordar las otras temáticas concretas de la situación conflictiva, ¿no? Eso me ha perfecto. pasado mil veces, de decir, no, 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 pará, acá tenemos que seguir hablando, tenemos que dejar que la gente se descargue, por ejemplo, ¿no? La intuición me ha ayudado mucho a decir, bueno, aquí hay un enojo y la Mm, única manera de manejar ese enojo es generar un espacio seguro en donde haya un poco de catarsis, mm, ¿no? Y que esa catarsis genere una descarga que no destruya el mm, contexto de la mediación, pero que al mismo tiempo genere un alivio que permita abordar cuestiones que son inabordables con este estado emocional, perfecto. ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el manejo de las emociones en los contextos relacionales y de ¿Ya? interacción, eh, yo creo que la intuición juega un papel fundamental, porque, porque uno está conectado con el estado emocional de las partes. La Y intuición esa tú dices que conexión, ayuda a generar esa conexión. Perdón. claro, claro, Mm, exactamente. No, no. Y esa conexión te ayuda a tomar decisiones, porque vos decís, porque vos intuís que si vos haces tal cosa, eso va a fracasar. O mm, intuís que el otro necesita tal cosa, y entonces eso te ayuda a hacer preguntas, te ayuda a diseñar mecanismos procesales. mm, O sea, cuando vos estás en una instancia de mediación y la tensión comienza a aumentar, mm, ¿eso qué lo percibe? O sea, ¿cómo lo llamas? ¿Cómo llamas a eso que estás percibiendo? Y tener la intuición de que si esto sigue así, este, la escalada puede tirar por la borda todo el proceso. Y mm. entonces tenés que tomar decisiones procesales y ahí tomás decisiones procesales un poco basado en tu percepción de la situación, en donde la intuición juega, la intuición en el sentido de percibir lo que está sucediendo, ¿no? Ya, O de percibir que es necesario o que se ha abierto una puerta que quizás sea útil explorar, ¿no? perfecto. Una pregunta. eh, claro, la intuición ayuda a percibir lo que está sucediendo y, y qué distinción tú harías de lo cognitivo, que de repente igual nos permite darnos cuenta de algunas cosas desde lo racional, pero la intuición, ¿cuál es el brillo, por así decirlo, desde tu Para, experiencia? para mí es el componente emocional. Ya, O sea, a desde mí el me ha componente pasado, emocional. claro, el componente emocional. Para mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en situaciones en las que tuve la intuición de que lo que tenía que hacer era quedarme callado, Ujú. mirar a la persona y ponerle una mano en el brazo. Mm, O sencillamente quedarme callado y que se haga un silencio prolongadísimo.
¿no? mm, Cosas que no es común, digamos, que no, habitualmente el silencio prolongado incomoda cuando se mm, supone que tienes que estar conversando, ¿no? Y me funcionó fantástico. Otras veces la intuición de que acá había mucho riesgo, este, porque estaba la gente comenzando a enojarse de una manera jodida y había que tomar algunas decisiones, ¿no? ¿ya? No, 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 sobre todo, digamos, es difícil discriminarlo de lo Sí, cognitivo, ¿no? sí, Porque para mí la intuición es una vía de conocimiento más. ok. Yo suelo darle importancia a lo que me dice el estómago. ¿Sueles darle importancia? Suelo darle Ah, ya. importancia a lo que me Mm, dice el estómago, ¿no? O mm, sea, cuando porque las emociones funcionan en tu cuerpo. mm, Entonces, en lo que sí he ido practicando y tratando de ser más consciente es de poder tener registro de lo que me dice mi cuerpo y de cómo está funcionando mi aparato emocional. mm. Perfecto, perfecto. Entonces, Francisco, me decías tú de estos elementos de la intuición, clave que te lo da, que elementos que ayudan en los procesos, elementos de la intuición que ayudan en los procesos de mediación, el tiempo, el momento, ¿cierto? Esta capacidad de olfatear, de apretar o retroceder, de qué hacer según cada situación. Me hablaste el tema del reconocimiento y la legitimación, un elemento de la intuición que ayuda también en los procesos, la conexión con las partes, ¿cierto? Ya sea como a nivel de energía y emociones. Me diste ahí algunos ejemplos, o qué más. Bueno, y lo que te dice tu estómago le tomas bastante importancia. De cómo está funcionando en tu cuerpo las emociones y poder tener comprensión de tu aparato, digamos, corporal, emocional, para tomar esas señales que te envía la intuición. ¿Sí? Tal cual. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Em, Eso, siento que las preguntas de la investigación, de esta inquietud de cómo mediadores con experiencia perciben el despliegue de su intuición, me lo has dejado entrever ampliamente. Así que estoy muy agradecido, Francisco. ¿Hay algo más que te quede en el tintero que quisieras mencionar, por si acaso, por si de repente ahí cuando te interrumpí? No sé. No, 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 para nada, Tomás, al contrario, súper interesante hablar contigo. Igualmente, Francisco, agradezco enormemente toda la información que me diste porque siento que se va ampliando este rompecabezas, este puzzle de las intrigas que me surgen naturalmente en cuanto a las dimensiones intuitivas que siento que son muy valiosas en términos de contribución en la resolución de conflictos, en términos sociales, ¿cierto? Como toda esta carrera que tú has tenido me hace mucho sentido. Así que eso, Francisco, muchas gracias. Ahí yo obviamente te voy a enviar cuando esté terminado el Bárbaro, artículo científico eh, por supuesto. para compartirte el producto final. Así que agradecido que seas también partícipe, ¿cierto?, de la información que estoy analizando desde tu propia Bárbaro. experiencia. Muchas gracias. Que Al estés muy bien. contrario, un abrazo. Mucha suerte, Un Tomás. abrazo. Gracias, estamos en contacto.